Hoy, en Ambiente y Cotidianidad, refugiados o migrantes por el cambio climático. Nuestra invitada es Erika Pires Ramos, fundadora de la RESAMA, de la Red Sudamericana de Migraciones Ambientales. Bienvenida, Erika. Es un honor para nosotros contar con tu participación en este programa. Muchas gracias, María. Estoy muy agradecida de estar hoy en Ambiente y Cotidianidad. También es un honor para mí participar e intercambiar algunas experiencias en el área en la que trabajo. Así que soy Erika, soy brasileña, soy abogada pública, hice un doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Sao Paulo e hice una maestría en Derecho Público con enfoque en Medio Ambiente en la Universidad Federal de Pernambuco. Y yo también me gradué de la Universidad Federal de Pernambuco. Llevo muchos años trabajando en el área ambiental en mi actividad profesional y durante el curso de doctorado en 2010 cofundé con una colega uruguaya la Red Sudamericana de Migraciones Ambientales, como un espacio independiente de articulación de investigadores que actúa por el reconocimiento, la visibilización y protección de las personas. Todas estas afectadas en riesgo y desplazadas por el cambio climático, por desastres ambientales. Tenemos un enfoque regional, por lo que nuestra intención es hacer una articulación efectiva a través de la investigación. Operamos en 3 ejes básicamente de investigación, siendo el principal la construcción de capacidades, la construcción colectiva de capacidades con diferentes actores y la incidencia política para introducir el tema también en las agendas políticas. El tema del cambio climático es un tema político. El tema de los incendios, que también es un tema político, es nuestro enfoque. Es siempre desde el punto de vista de las personas. Las personas son el centro de nuestro trabajo. Es por eso que la red está muy enfocada y tiene un enfoque muy específico en proteger a las personas que se ven afectadas por el cambio climático y los desastres en todos los sentidos. Así que es un placer estar aquí hoy y creo que podemos empezar. Muchas gracias, Erika. Estaba revisando su tesis doctoral y tiene toda una discusión sobre el concepto de refugiados y de migrantes. ¿Podrías explicarnos qué son refugiados ambientales? Mire, el tema es muy polémico. En esta tesis se preparó y defendió en 2011. Este año, terminología sigue siendo un tema en discusión. Por ejemplo, no existe una categoría que sea formalmente reconocida a nivel mundial de manera vinculante, que ofrezca parámetros mínimos de protección. Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría de refugiados convencionales, la Convención de Ginebra 51 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Y no tenemos un instrumento específico para la protección de las personas que necesitan salir de sus lugares, ya sea internamente o cruzando la frontera internacional por temas ambientales. Esto no existe desde un punto de vista obligatorio y global, lo que no quiere decir que existan varias iniciativas de la comunidad internacional para sensibilizar a los estados al respecto, pero aún no tenemos una innovación en este sentido desde el punto de vista de la construcción de nuevos tratados, nuevos convenios y acuerdos internacionales. Así que es una categoría que todavía está en un punto de vista, todavía está en discusión, está en construcción, así que eso es lo que se puede decir después de esos 11 años. Podemos discutir la terminología si vas a ser inmigrante, si vas a ser desplazado, si vas a ser refugiado. Pero desde el punto de vista de las definiciones de trabajo que adoptan los organismos internacionales, este término refugiado ambiental no es aceptado por la comunidad internacional debido a las dificultades políticas. Por ejemplo, trabajar con la condición de refugiado, que es un régimen jurídico ya consolidado. Existe el temor de revisar la reducción de la protección si se abre a más razones para otorgar estos estados, y en el caso del refugio también hay todo un tema que tiene que ver con el tema de la persecución. Muchos autores no consideran que las cuestiones ambientales puedan estar en esta condición como motivo y por fundados temores de persecución. Así que toda una discusión sobre los elementos y los requisitos en torno a eso. Sin embargo, por otro lado, sabemos que la migración ambiental no es solo un hecho ambiental y no se presenta de manera aislada. Entonces hay una discusión con respecto a esta combinación de varias razones, entre ellas, se puede presentar situaciones en las que se combine el tema ambiental con el conflicto. Se combina con situaciones de violencia, lo que eventualmente podría dar a una solución de refugio, por ejemplo. Pero esto hay que analizarlo.
y hoy no tenemos este parámetro de análisis y no hay interpretación, por ejemplo, de instrumentos regionales que traigan razones distintas, la persecución por pertenencia a un grupo social, razón de opinión por raza, etnia y todo lo demás. Y hay otras razones, por ejemplo, como una grave violación generalizada de los derechos humanos y disturbios públicos, pero que no se han interpretado para considerar estas situaciones de desastre. Por ejemplo, los impactos del cambio climático como causas que podrían encajar en estos requisitos. Entonces podemos decir que desde un punto de vista regional, desde un punto de vista global, todavía estamos en construcción. Hay soluciones propuestas y lineamientos, pero no son obligatorios. Entonces el Estado lo aplica si quiere cumplir con el contexto y la voluntad política también. Hay algunas iniciativas en esta dirección. Hay guías, alineaciones para apoyar a los estados o para guiar a los estados sobre cómo lidiar. Por ejemplo, con el movimiento transfronterizo de personas. En el caso de América del Sur y en el caso de los países de Centroamérica y algunos países de América y países de América del Norte, por ejemplo, dentro de los procesos consultivos regionales de inmigración, que son la Conferencia Regional de Inmigración y la Conferencia Sudamericana de Migración, entonces hay algunas iniciativas pero no son vinculantes, por lo tanto no son obligatorias. Y no representan una innovación, sino que utilizan instrumentos de regularización migratorias, visas humanitarias para admisión de estas personas. ¿Y cuál es nuestra pregunta al respecto? Son instrumentos importantes, pero lo serán por un tiempo porque estas personas necesitan tener políticas y necesitan que se les reconozcan sus derechos y garantías de que se les va a respetar, y no solo el derecho de entrada y el permiso de entrada y permanencia en el país. Por ejemplo, cuando hay un cruce de frontera internacional, pero cómo se puede incluir a esta persona en una sociedad de acogida. Y en relación al desplazamiento interno, surge otra cuestión. La situación ambiental de la inmigración implica tanto el desplazamiento interno como el desplazamiento interno en oposición al refugio. Y existe esta categoría de refugiado y existe otra categoría cuando la situación se da dentro del país, que sería desplazamiento interno. Cuando tratamos de desplazamiento, situación ambiental, desplazamiento en general, estamos tratando con dos tipos de movimiento. El movimiento ingresa dentro de su propio país, dentro de su propio territorio nacional y cruzando la frontera internacional. Entonces hay estos temas que a mi modo de ver requieren protección específica para esta categoría. Entonces, ¿cuál sería la principal diferencia entre refugiados y migrantes? Mira, el migrante, la verdad depende de la perspectiva que adopte, debido a que la gente en el punto en el que estamos hoy habla sobre el intercambio climático con fines didácticos. El régimen climático adoptó los acuerdos de Cancún como una definición de trabajo en 2010, una definición de movilidad humana precisamente para hacer esta diferencia de las categorías relacionadas con la movilidad de las personas cuando se trata del cambio climático, que es desplazamiento cuando incluye necesariamente el aspecto de migración forzada, cuando tiene un componente de toma de decisiones, y reubicación planificada cuando se produzca un traslado de poblaciones que ya no pueden permanecer en su lugar de origen. Entonces, en este sentido, no trata de distinguir el refugio del refugio, solo admite un desplazamiento a otro país. Y las razones son otras que no incluyen la motivación ambiental. Así que ese es el factor principal. Estamos tratando aquí el tema ambiental y el tema de la movilidad humana por cuestiones ambientales y no el régimen de refugiados, que son otras razones que llevan a las personas a salir de sus países. Son motivos diferentes y la migración en general se ve con ese componente de decisión de decidir de un lugar a otro, pero no en términos ambientales. Sabemos que las fronteras son muy difíciles de establecer porque muchas veces, por ejemplo, si vamos considerando la migración por la lentitud ambiental, procesos de degradación, a menudo hay un componente de decisión, pero no es una decisión de que la persona no tendrá una opción a largo plazo para permanecer en ese lugar. Si la degradación fuera irreversible, por ejemplo, hay una serie de complejidades que deben analizarse. Y uno de los temas para los que veo que aún no se ha establecido la categoría, también por esta complejidad de los diferentes factores que no son solo ambientales, que contribuyen al desplazamiento. Es una cuestión de cautela al vincular el tema ambiental con la migración, por lo que muchas veces esta migración ambiental es vista como una mera migración económica o como resultado de un proceso o un conflicto que genera pobreza en el lugar, que genera la viabilidad y la permanencia en el lugar debido a algunos procesos históricos de desigualdad también, pero hay que mirar el aspecto ambiental porque de eso depende la permanencia de los territorios.
también de observar este aspecto ambiental, la productividad en ambiente, la habitabilidad y los factores que hacen que ese ambiente se vuelva improductivo o inhabitable. Y eso hace que esta gente se mueva. Entonces hay una diferencia entre las razones de la migración. María tiene varias razones. Puede ser una migración económica, puede ser migración por motivos de trabajo, migración laboral. Hay varios tipos de movilidad, pero la movilidad impide que esa persona permanezca en su lugar de origen. Un factor ambiental inmediato no quiere decir que no existan factores de infraestructura económica preexistentes o vulnerabilidades socioambientales que dificulten aún más esa situación. Pero sabemos que la crisis climática ha venido aumentando el número de desastres, la intensidad y la magnitud de cada año. Vemos que esta situación empeoró durante el año 2021. Si repetimos la estadística de que el número de personas afectadas por desastres en el mundo es mucho mayor que el número de personas afectadas por conflictos, al menos desde un punto de vista interno, las estadísticas que mencioné son otra dificultad. Tampoco tenemos una categoría para producir datos confiables. Es bastante diferente cuando compara la migración laboral. Cuando la persona ingresa al país, se registra que tiene el registro específico. No hablaré mucho sobre la migración económica porque la migración económica no es técnicamente una migración protegida. Entonces, hablemos más de migración laboral y refugio. Por ejemplo, cuando ingresas a solicitar el registro porque hay un sistema computarizado que captura estos datos, que logra generar estadísticas sobre migración ambiental. Entonces, estas personas siguen siendo bastante invisibles desde un punto de vista legal y político, incluso hablando mucho sobre el cambio climático, pero hablando mucho menos sobre las personas. Hablamos de adaptación, pero necesitamos entender que la adaptación no es solo para sectores de la economía, sino que hay personas que dependen de sus territorios y que este y sus formas de vida también dependen de enfrentar el cambio climático y muchas veces no son considerados esos procesos. Así que hay una serie de preguntas que considerar. Es un rompecabezas, pero es un rompecabezas que es posible y que abre varios frentes de posibilidades de acción como el desarrollo, la ordenación del territorio, la propia educación, porque necesariamente necesitamos formar cada vez más personas capaces de trabajar este tema, elaborar políticas para un beneficiario sin beneficiarse o participar en las comunidades, especialmente las más vulneradas y afectadas. Tienen que participar en los debates, participar de manera efectiva, ayudar, contribuir directamente en relación con las estrategias de adaptación, y la migración es una estrategia de adaptación. Por eso yo digo esto con cierta tranquilidad. Entonces, de acuerdo con lo que dices, ¿sería mejor hablar de migrantes climáticos o migrantes ambientales en un contexto de cambio climático? Pues hay una serie de preguntas con respecto a la terminología. Algunos dirán que por la complejidad y por el hecho migratorio se asocia más a una migración con componente de decisión, es decir, a una migración voluntaria. Sería mejor llamarlo desplazamiento, por ejemplo. Hay varias personas que hablan, pero es una migración forzada. La migración puede ser voluntaria y puede ser forzada. Desde un punto de vista formal y obligatorio, no existe una definición de cuál sería la mejor categoría. Algunas organizaciones defienden de que se trata de una migración que en su concepto ya traería un desplazamiento incorporado. Otras organizaciones en movimiento u otras, algunos académicos definen el término refugiado ambiental también desde el punto de vista de considerar estas relaciones entre situaciones de conflicto y desastres. Entonces no hay un término considerado, lo llamo migración ambiental porque entiendo que es el término más amplio, porque englobaría de una manera más amplia una migración ambiental y no climática. Porque si solo hablas de un clima, excluyes las amenazas de origen natural, por ejemplo, la geofísica, las que no están relacionadas con el cambio climático, como el terremoto, como es el caso de la erupción volcánica. La gente la desprecia también, termina excluyendo los proyectos de desarrollo y termina excluyendo la creación de unidades de conservación, lo que muchas veces hace que comunidades que tradicionalmente tienen ese territorio como parte de su cultura y de su propia existencia, a menudo sean desplazados por la fuerza y expulsados de sus lugares. En realidad no hay una receta de pastel para este tema. Creo que depende de cómo te defiendas. Lo que creo que suele decir es que más importante que la nomenclatura son los criterios por los cuales consideraremos a una persona como migrante
o desplazada ambiental o refugiada ambiental. Lo que me importa son los criterios, que aún no están claramente establecidos y establecidos formalmente, porque para que consideremos a una persona u otra como refugiado o migrante, por ejemplo, hay un parámetro. Estos parámetros no los establecimos desde un punto de vista ambiental. Creo que esto es más urgente. Bueno, porque hay toda una discusión, hay una discrepancia, una resistencia a este tipo de política. Y por eso pues yo también te tenía una pregunta. ¿De qué manera se puede argumentar que una persona puede ser refugiada por el cambio climático y no por otro tema ambiental, por ejemplo? Desde mi punto de vista, habrá que profundizar más en lo que digo, porque la propia ciencia es muy cautelosa a la hora de relacionar el cambio climático con el movimiento migratorio. Eso no es, y por eso también hoy la comunidad internacional todavía no encuentra una solución, porque hay una cautela al respecto. Desde mi punto de vista, hay que observar si el factor climático es o no determinante para esa migración. Si se actúa en relación a la mitigación, por ejemplo, de los efectos que ese cambio o variación climática provoca en un determinado territorio, y si esto es determinante para la permanencia de las personas, creo que este sería un criterio que es mucho más que observar el clima y mirar los procesos en los que interactúa el clima. Por ejemplo, es mucho más fácil para nosotros observar este efecto en procesos repentinos. Estamos hablando de deslizamientos, de inundaciones. Es mucho más fácil observar quienes están siendo desplazados en estos procesos, porque el cambio climático provoca un aumento de las precipitaciones o una escasez de precipitaciones. Así lo observaremos en eventos de inicio repentino y también en extremos climáticos donde el territorio muchas veces es inhabitable. Porque esa habilidad que tiene que producir el territorio no puede seguir el ritmo de la inestabilidad del clima. Una hora tiene lluvia torrencial, otra hora tiene sequía prolongada. No, no es posible. Esto es lo que está pasando en Centroamérica, por ejemplo. Esos extremos climáticos que están pasando en la Amazonía perjudican la producción y sobre todo para las comunidades que dependen de la producción agrícola. Por ejemplo, por lo tanto, debe investigar estos efectos, investigar cuál es su impacto. Hay comunidades, por ejemplo, que ya están adaptando en la época de exceso de lluvia, van a realizar otras actividades y luego regresan. Para ello es necesario entender cómo se da un proceso, un gran impacto, por ejemplo. Para otros pueblos indígenas, hoy en día es sobre la salud y la medicina indígena, porque su calendario ya no responde a los efectos del cambio climático cuando cada planta pasa por su ciclo. Ya no existe en muchas situaciones, ya no existe porque ya no pueden hacer estas predicciones. No contaban con una interferencia humana tan intensa y negativa. Entonces, en términos de estas formas de vida, las formas de vida tradicionales están muy amenazadas frente a los impactos adversos del cambio climático. No siempre es cierto que se van a producir desplazamientos, pero hay ciertas situaciones que necesitamos ver y necesitamos, por ejemplo, un índice de vulnerabilidad de indicadores para ver cuánto tiempo se sostienen estos escenarios. Es un análisis que depende menos de los abogados y más del análisis de investigación. El análisis de las ciencias climáticas y ciencias afines. Entonces necesitamos tener esta información y necesitamos salir al campo para ver cuál es la percepción y qué estrategias existen desde un punto de vista tradicional, no solo desde un punto de vista científico convencional, disponible para afrontar sin moverse o adaptarse en un mismo territorio de forma temporal o permanente. Por ejemplo, la migración no se da solo de forma definitiva, puede ser estacional, temporal. Erika, todavía hay gente con esto que no sabe si explicando, que argumentan que no hay evidencia del nexo causal necesario entre la degradación ambiental y la migración. Eso es lo que se dice, la ciencia. Ya no me la creo. De hecho, creo que ya es hora de que pongamos estos registros. Creo que necesitamos conectar los puntos. No creo que no haya pruebas. Creo que tenemos que conectar los puntos. El análisis no puede ser exclusivamente climático, no puede ser exclusivamente legal, no puede ser exclusivamente político. La política necesitará esos datos para establecer políticas y estamos en este punto muerto. Pero creo que la evidencia de que existe debe documentarse y obviamente basarse en evidencia científica. Creo que a la gente le falta mucha atención. Creo que hemos producido mucho en términos de clima con escenarios que realmente son de extrema preocupación, pero aún no hemos puesto a las personas en el centro de esa discusión. El cambio climático en general es un tema muy complejo que necesita diferentes dimensiones incluso para comprenderlo.
Entonces, ¿por qué el tema de los refugiados, migrantes y del desplazamiento debería ser de interés para todos los ciudadanos? Mira, porque es un tema que nos afecta a todos. Creo que es muy interesante para nosotros pensar que los efectos del cambio climático no se restringen al lugar. Hay efectos que son fronterizos, transfronterizos. El efecto del cambio climático es un efecto global que necesitamos entender y que a todos nos importa porque todos contribuimos a ello. Resulta que los impactos del cambio climático recaen de manera mucho más injusta sobre quienes contribuyen menos. Entonces, este esfuerzo tiene que ser de todos para minimizar y corregir estas injusticias. Aunque haya tiempo, voy a poner un ejemplo muy claro y extremo. Por ejemplo, hay países que pueden perder su base territorial, que es el caso de las islas pequeñas. Hay comunidades en Brasil, por ejemplo, que ya perdieron su territorio. Hay estados que pierden su territorio, pierden un elemento importante del estado y con eso se va a resolver sin la cooperación de otros estados. El cambio climático sin cooperación no llegamos a ninguna parte. Al igual que la pandemia, por ejemplo, existen crisis globales como la crisis climática. La crisis migratoria no existe. No veo, no hay crisis migratoria, no hay crisis de refugiados. Lo que existe es una falta de cooperación entre los estados. Lo que existe es la falta de cooperación y la falta de estrategias conjuntas y procesos históricos de exploración que llevaron a estas casas a estar en determinadas situaciones. Y solo hay crisis cuando no estamos preparados para la crisis. Para mí personalmente es una falta de preocupación, de preparación. Entonces, la crisis de los refugiados, que para mí no existe, es una crisis de la humanidad. Incluso el sistema de refugiados se desarrolló y creó para beneficiar a los afectados por las guerras mundiales y la Segunda Guerra Mundial. Entonces benefició a los europeos y ahora en este momento de europeos que pueden tomar medidas e incluso devolver lo que recibieron no lo hacen. Pero no creo que no lo hagan por falta de condiciones. La gente siempre está tratando de responder a la crisis en lugar de anticiparla, en lugar de prepararse. No es una solución viable. Por ejemplo, el retorno de estos migrantes no es una solución viable. Hay estados que también deben ser conscientes de que han asumido compromisos desde el punto de vista internacional. La mayoría de estos estados son signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, son firmantes de declaraciones universales y regionales de derechos humanos, así que hay compromisos que tratar. No estamos hablando aquí de algo que está fuera del sistema, no estamos tratando de encontrar soluciones específicas para un contexto dado, pero hay instrumentos, si vamos a pensar en instrumentos generales, todos tienen derecho a moverse. Toda persona tiene derecho a la vida, toda persona tiene derecho a la educación. Me parece muy interesante cuando algunas personas dicen que no necesitarían desarrollar una nueva categoría o cualquier nuevo tipo de protección necesariamente precisamente porque existen estas declaraciones. Esos instrumentos generales para la protección de los derechos humanos, pero ninguno de ellos, por ejemplo, garantiza esa protección. Fue necesario establecer un régimen obligatorio de protección de los refugiados para la protección de los niños a nivel internacional contra la violencia contra las mujeres. Entonces el sistema internacional funciona así. Hay parámetros generales, pero para ciertas situaciones, ciertos contextos específicos, necesitamos investigar y desarrollar estos marcos de protección. ¿Por qué no con migrantes ambientales y migrantes climáticos que implican mucha responsabilidad? La gente suele decir que tenemos que naturalizar esta responsabilidad para desnaturalizar el cambio climático, que no es algo natural, y para usar las responsabilidades que hay en la Convención de Responsabilidades Comunes pero diferenciadas. Entonces los grandes emisores se benefician de esto, se benefician del hecho de que sus actividades generan muchas emisiones y también necesitan dar ese retorno en términos de proporcionar a los países que se ven más afectados y que no se benefician de estas grandes emisiones. Yo creo que es una cuestión de justicia, también es una justicia bien compleja, pero es un fenómeno que ya está presente. Creo que no necesitamos demostrar que tenemos gente. Siendo desplazados por desastres, por ejemplo, lo que estos desafíos sufren, los efectos del cambio climático. Creo que falta mucho, es cuestión de conectar los puntos. Pero si pensamos que las personas en todo el mundo se ven afectadas por desastres todos los días, cada segundo una persona es desplazada por un desastre ambiental. No lo estoy poniendo aquí ni voy a tocar el tema del cambio climático, pero ese cambio climático es el vector más grande del aumento de los desastres. Si vamos por esta agenda no hay forma de escapar, pero es un proceso que depende de la voluntad política. El tema de la migración ambiental entiendo que es un tema político, no es un tema legal. Las herramientas existen, pero para eso necesitamos datos confiables, necesitamos producir esos datos de manera que
puedan informar las políticas, pero sin voluntad política no pasa nada. Es un tema político y tenemos herramientas para el área legal. Si vas a ampliar la Convención de Refugiados, ese es un ejercicio legal que se puede hacer desde un punto de vista regional, desde un punto de vista global. Ya se me hace un poco más difícil, pero el regional hay huecos para eso. La cuestión es que hay suficiente voluntad política. Esa es otra pregunta, pero creo que es una pregunta fundamental. Trabajamos con voluntad política, sin voluntad política, las cosas no pasan y nuestro trabajo se trata de eso. Entonces también tratamos de ocupar los espacios de decisión política, sugiriendo, proponiendo, pero sabemos que la decisión necesitamos ser reconocidos como decisores y sabemos que en el ámbito de los organismos internacionales, de la comunidad internacional, tal como está estructurada hoy, una decisión depende de los estados, de las representaciones, de los estados y sus intereses entonces necesitan ser estimulados. Es necesario despertar este interés, pero también sabiendo que el costo de reparar, el costo de adaptar, el costo de la medición del poste es mucho más caro. Esto es un hecho, así que la anticipación sigue siendo la mejor situación. Estamos tratando aquí con la seguridad humana y la seguridad de las personas también necesita entender eso. Entonces, mientras la comunidad internacional no se mueva en este punto, personas sin sus derechos humanos vulnerados todos los días, ya sea dentro de su propio país o en las rutas migratorias, entonces no reconocer el fenómeno para mí es hacer a estas personas aún más vulnerables y expuestas a todo tipo de violencia posible. Muchas gracias, Erika. En conclusión, definitivamente no podemos dudar que el cambio climático es un tema político por todas las dimensiones que implica, desde permitir la emisión de gases hasta proteger a las poblaciones, pero incluso si todos pueden verse afectados, todos podemos recibir los impactos del cambio climático. Tenemos poblaciones más vulnerables que otras, como los indígenas y los campesinos, y en el caso de Brasil están los quilombolas. Exacto, y aquí te dejo una sugerencia que conozcas, María. Suelo decir que para mí es menos importante hablar aquí que los indígenas, que las comunidades tradicionales, que los campesinos, que los afectados por las represas, que esos movimientos que están en primera línea. Hemos apoyado a algunas comunidades y es muy importante que las narraciones sean accesibles porque a lo que tenemos acceso a las discusiones a puerta cerrada en general, las narraciones de las personas más afectadas no aparecen muy a menudo y necesitan aparecer porque es mucha presión. Creo que como factor de cambio esta articulación es comunicar narrativas que vienen a través de la educación, a través de la comunicación de los medios, por ejemplo, que muchas veces documentan sus tragedias, pero no documentan que esas comunidades tienen su protagonismo, tienen su historia, tienen tradiciones, estrategias que muchas veces no necesitan y que la decisión es de arriba hacia abajo. Pero tiene una forma de contribuir, entonces nuestra defensa es el diálogo entre actores, pero no usar a los actores más afectados para legitimar la decisión, sino con participación efectiva, con el consentimiento de esas comunidades, sus líderes y considerando las estrategias que tienen que proponer, porque muchas veces son más eficientes, generan menos conflictos y garantizan su permanencia en el territorio, que es lo más importante. Necesitamos estos diálogos para dar voces porque el sistema está más estructurado para apagar las voces que para dar espacio. No sé si siguió, y aquí me voy a desviar un poco del tema de lo que pasó en Colombia el año pasado, con todo un movimiento social, con todo un paro que llevó más de un mes y que el presidente no habló, pues no hizo diálogos con la población y lo que generó más violencia. Nuestra región se caracteriza por graves procesos de violencia, exclusión y desigualdad. Así que esos temas tienen que estar interconectados. Ninguno está desconectado. La protección de los derechos humanos en América Latina es una región pionera, pero es una región marcada por profundos procesos de desigualdad, exclusión, violencia, marginación y exterminio de diferentes pueblos. Entonces debemos ser conscientes de que estos temas no se pueden tratar por separado para abordar el cambio climático desde la perspectiva de la justicia climática. Tenemos que entender que necesitamos corregir estos procesos y las agendas también deben estar abiertas para reducir la desigualdad. Entonces, América es una región muy importante, es una región donde las luchas están muy presentes. Creo que podríamos articularnos más en ese sentido en otros países, entre los movimientos sociales de diferentes países, hay muchos. Hay mucha articulación en relación a ciertos lineamientos, pero lo sigo viendo desde el punto de vista de la migración ambiental. Seguimos trabajando muy separados. Hablamos de afectados, de afectadas y no de migrantes,
Así que necesitamos estar más conectados y conocernos mejor. Y no hay nada más, ni no hay nada como conocer las historias para conocer mejor las realidades sin tener un pie en la realidad. Es difícil para nosotros proponer soluciones para lo que tenemos, pero para contextos de los que no somos conscientes. Y estoy de acuerdo, creo que es clave conocer la realidad. Ahora estás hablando de educación para el cambio climático y creo que esa discusión sobre los refugiados de la migración por desplazamiento trata de un concepto que debe entrar en los procesos educativos sin duda y generar otro tipo de pensamiento. Un pensamiento más crítico, un pensamiento más contextualizado en nuestras realidades. Erika, muchas gracias por su participación en este episodio y esperamos contar con usted para los próximos episodios y dar voz a estas comunidades también. Aprecio mucho el entorno y la vida diaria y recibir Resama para nosotros es un motivo de gran alegría y nuestra misión es hacer ese tipo de conexión para que las voces que necesitan ser escuchadas y deben estar en el centro de la discusión puedan ocupar este espacio, por lo que también estamos disponibles para hacer estas conexiones y para futuras oportunidades de colaboración. Muchas gracias una vez más, Erika. Muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos y no olviden suscribirse si no lo han hecho y déjenos en sus comentarios qué otras temáticas les gustaría que trajéramos aquí en Ambiente y Cotidianidad.